Hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, todos los derechos a sus respectivos creadores. Las obras mencionadas, ni utilizadas son mías, excepto la teoría pendejos. Espero volverlos a ver en otra ocasión. Les habla el puto enmascarado, digo Gokuot. Sin nada más que decir, que comience. Capítulo 1. Un despertar, parte 1. El vacío y la voz misteriosa. El silencio era la única compañía, un lienzo negro que se extendía hasta el infinito, absorbiendo cada pizca de luz, cada susurro que pudiera haber existido. Jefferson, un joven de apenas 16 años, flotaba en este abismo, consciente de su propia existencia, pero despojado de cualquier ancla en la realidad. La última imagen nítida en su memoria era el crudo destello de un cañón, seguido de un impacto seco y desgarrador. Una bala perdida en las frías calles de Canadá había puesto fin a su breve vida. La certeza de su muerte era innegable, un hecho inalterable grabado en su conciencia. Sin embargo, este lugar no era ni el cielo ni el infierno que le habían descrito. Era algo más allá de su comprensión, un limbo sin forma ni propósito aparente. Fiel a su naturaleza, su mente, acostumbrada a sobrepensar cada situación hasta el más mínimo detalle, comenzó a procesar la anomalía. ¿Qué era esto? ¿Por qué estaba aquí? La frustración se mezcló con una curiosidad insaciable, y su voz, extrañamente clara y resonante en el vacío, rompió el silencio perpetuo. «Hola. ¿Qué quieres de mí?», preguntó, su tono denotando una mezcla de exasperación y una pizca de desafío. «¿Por qué no estoy en el cielo ni en el infierno?». La pregunta flotó en la negrura, esperando una respuesta que parecía que nunca llegaría. Pero la respuesta llegó. De repente, una voz etérea, sin un origen discernible, llenó el abismo. No era un sonido que vibrara en el aire, sino una presencia que se manifestaba directamente en su mente, un susurro que parecía nacer desde lo más profundo de su propia conciencia. La voz explicó su situación con una frialdad casi mecánica, desprovista de toda emoción o inflexión humana. Le reveló que estaba destinado a un mundo que se encontraba al borde del colapso, y que él sería el ser de anclaje. Jefferson, con su mente ágil y extremadamente inteligente, no pudo evitar la conexión. Su cerebro ya procesaba las implicaciones, y una referencia cinematográfica saltó a su mente. «¿Es como el concepto de la película de Deadpool?», inquirió, su tono aún cargado de un escepticismo inteligente. «¿Por qué fui elegido? ¿Hay algo especial en mí?». La respuesta de la voz fue cortante, despojada de cualquier vestigio de sentimentalismo o halago. «Muchas personas, al igual que tú, fueron a otros mundos para ser seres de anclaje. No eres especial», sentenció, aniquilando cualquier noción de singularidad. El protagonista, aunque un poco desilusionado por la falta de un reconocimiento épico, aceptó la cruda verdad con un encogimiento de hombros mental. La voz continuó, explicando las condiciones de su reencarnación. Iría a un mundo aleatoriamente, y su apariencia sería aleatoria, lo que a su vez determinaría sus nuevos poderes. Jefferson frunció el ceño. Una apariencia aleatoria, ¿eso significaba que no tendría control sobre su nuevo cuerpo? Su naturaleza de sobrepensar cada variable se activó. ¿Sería feo? ¿Débil? O quizás, con suerte, algo interesante. Quería preguntar más, ahondar en los detalles de esa aleatoriedad, pero la voz no le dio tiempo. Antes de que pudiera formular otra pregunta, una sensación de apagón cerebral lo invadió. Fue como si un interruptor se hubiera accionado en lo más profundo de su mente, y su conciencia se desconectó abruptamente, sumiéndolo en una oscuridad aún más densa y absoluta que el vacío inicial. No hubo dolor, solo un cese total de la percepción, el final temporal de su existencia consciente. La última cosa que sintió fue una punzada de curiosidad, la eterna pregunta de ¿qué pasará ahora? Flotando en la nada.
Cuando sus ojos se abrieron de nuevo, la opresiva negrura había desaparecido, reemplazada por un vibrante verde que se extendía hasta donde la vista podía alcanzar. Estaba recostado sobre un lecho de pasto fresco y exuberante, cada brizna meciéndose suavemente con la brisa. El aroma a tierra húmeda y vegetación, tan real y terrenal, llenó sus fosas nasales, un contraste abrumador con el inexistente aire del vacío. El cielo, de un azul inmaculado, se extendía sobre él, inmenso y profundo, salpicado por nubes algodonosas que se desplazaban perezosamente. Jefferson, ahora consciente de un cuerpo que sentía extrañamente familiar y a la vez completamente ajeno, parpadeó varias veces, intentando asimilar la repentina avalancha de estímulos. El sol, cálido y reconfortante, acariciaba su rostro, una sensación que había olvidado tras su abrupta partida. Se incorporó con una agilidad sorprendente, casi instintiva. Era una sensación extraña, como si ese cuerpo ya supiera cómo moverse, una eficiencia que no recordaba de su vida anterior. Sus músculos se tensaron y relajaron con una facilidad que lo sorprendió. La hierba cosquilleaba bajo sus dedos mientras se apoyaba para sentarse, y el suave roce de su ropa contra su piel era una novedad. La mente de Jefferson, siempre en hiperactividad, procesaba cada detalle. No tenía idea de dónde estaba, pero la última información que le había sido susurrada en el vacío resonaba en sus recuerdos. Sus nuevos poderes dependían directamente de su apariencia. Esa era la clave, el primer paso para desentrañar este nuevo misterio. Con la urgencia de un detective en la escena de un crimen, comenzó a examinar su vestimenta. No era la ropa de su vida pasada. No había rastros de la sangre ni del desgarro que recordaba. En su lugar, lucía un traje negro impecable, de corte moderno y elegante, con una camisa de cuello alto de un tono oscuro por dentro, que ceñía su figura de una manera que le resultaba extrañamente favorecedora. La tela era suave al tacto, de una calidad que nunca había experimentado. La confección era perfecta, sin una arruga, y el diseño le resultaba inconfundible. Su mente, que absorbía y analizaba datos a la velocidad de la luz, comenzó a trazar conexiones. Este traje me recuerda a... murmuró para sí mismo, la voz un poco ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Las imágenes de un anime popular, de combates espectaculares y poderes sobrenaturales, comenzaron a formarse en su mente. Fue entonces cuando lo notó. No era un accesorio adicional, sino una parte integral de su nueva apariencia. Unos lentes negros, elegantes y opacos, cubrían sus ojos. Eran más que unas simples gafas de sol. Su diseño era inusual, casi futurista, y la forma en que bloqueaban la luz parecía extrañamente absoluta. Su mano se levantó instintivamente y, con un movimiento rápido y decisivo, se los quitó. Lo que siguió fue una avalancha sensorial que casi lo hizo caer de nuevo al pasto. Un dolor punzante le atravesó la cabeza, una sensación de sobrecarga abrumadora, como si un dique se hubiera roto y una inundación de información estuviera irrumpiendo en su cerebro. La claridad visual era insoportable. Cada brizna de pasto, que segundos antes solo había sido una mancha verde, ahora se presentaba con una nitidez abrumadora. Podía distinguir las nervaduras de cada hoja, los diminutos insectos que se movían entre ellas, las imperfecciones en la corteza de los árboles lejanos. Era como si el mundo entero se hubiera ajustado a un enfoque perfecto, revelando detalles que su cerebro humano nunca había sido capaz de procesar. La luz del sol se intensificó, cada rayo pareciendo perforar sus pupilas. Pero lo más impactante, lo que hizo que su corazón latiera con una mezcla de terror y euforía, fue la expansión de su campo de visión. No solo veía hacia adelante, sino que percibía todo a su alrededor. Una vista de 360 grados. Era como si sus ojos pudieran captar cada ángulo, cada sombra, cada movimiento en su periferia sin la necesidad de girar la cabeza.
Podía ver el bosque detrás de él, los detalles del cielo sobre él, y el suelo bajo sus pies, todo al mismo tiempo, en un panorama completo y envolvente. La información fluía hacia él a una velocidad vertiginosa, una cascada incesante de datos visuales que su cerebro, acostumbrado a sobrepensar y analizar, intentaba procesar con una voracidad sin precedentes. La sensación era abrumadora, al borde de la náusea, pero también increíblemente estimulante. Era como si una parte dormida de su mente hubiera despertado, expandiendo sus capacidades sensoriales a niveles insospechados. El dolor era intenso, una presión constante detrás de sus ojos y en la parte frontal de su cráneo, pero la revelación fue aún mayor. Ya lo sabía. El traje, los lentes, la visión expandida, era una coincidencia imposible. Con la mano temblorosa, se volvió a poner los lentes. La avalancha de información se atenuó, el dolor disminuyó hasta convertirse en una punzada manejable, y el mundo volvió a un nivel de percepción tolerable, aunque aún extraordinariamente claro. La confirmación, sin embargo, ya estaba grabada en su mente. Una sonrisa, inicialmente pequeña y vacilante, se dibujó en sus labios. Luego, se ensanchó, transformándose en una expresión de pura euforía y una pizca de esa perversión que lo caracterizaba, una chispa de travesura en sus ojos. El universo había jugado una de sus cartas más sorprendentes. «Soy Satoru Gojo», murmuró para sí mismo, la incredulidad mezclada con una emoción palpable. La voz salió con una seguridad que no recordaba poseer. Había reencarnado como el ser más fuerte de uno de sus animes favoritos. El significado de esto era monumental. Los 6 ojos, la técnica ilimitada, el potencial ilimitado que venía con este cuerpo. Su mente ya estaba funcionando a 1000 por hora, calculando las implicaciones, las posibilidades, los desafíos. Pero el momento de la euforia pronto dio paso a la pragmática necesidad de la acción. Ahora, el verdadero desafío era doble. Primero, tenía que descubrir cómo utilizar sus poderes. Saber que era Gojo era una cosa. Dominar la complejidad de su técnica era otra muy distinta. Y segundo, y quizás más urgente en ese instante, necesitaba descubrir dónde lo había llevado este ser misterioso. El pasto, el cielo, el aire, todo se sentía real, pero ajeno. No había edificios a la vista, solo la inmensidad de la naturaleza. La misión de sobrepensar cada posible escenario se había vuelto ahora vital. ¿Había caído en un área deshabitada? ¿Estaba en otro mundo, o en una versión alternativa de la Tierra? Las preguntas se amontonaban en su mente, exigiendo respuestas que solo la exploración podría proporcionar. Con un nuevo propósito y una sonrisa confiada, se puso de pie, listo para enfrentar lo que sea que este nuevo destino le tuviera preparado. Con su nueva identidad firmemente establecida en su mente y un arsenal de poderes latentes, vibrando bajo la superficie de su conciencia, Satoru comenzó su exploración. El vasto manto de pasto se extendía ante él en una pradera abierta, salpicada aquí y allá por pequeños montículos, que le daban una topografía suavemente ondulada. A lo lejos, una masa oscura y densa delineaba el horizonte. Un bosque que parecía interminable, sus copas de árboles se alzaban majestuosas contra el azul prístino del cielo. El aire era fresco y puro, impregnado con el aroma de la tierra recién humedecida y el dulce perfume de flores silvestres invisibles. El canto de los pájaros era la única sinfonía que rompía el silencio, un coro natural que contrastaba con el estruendo de su vida anterior. Mientras Satoru caminaba, cada paso era deliberado, cada sentido agudizado por la información constante que ahora fluía a través de sus 6 ojos. No solo veía, percibía. Cada movimiento de la hierba, cada diminuto insecto zumbando en el aire, cada corriente de viento que susurraba entre las hojas lejanas del bosque. Su mente, que nunca se apagaba, seguía en hiperactividad, sobrepensando cada posible escenario que esta nueva existencia podría presentar. ¿Qué tipo de mundo era este, realmente?
¿Era una tierra alternativa, o un universo completamente diferente, como los que había leído en tantas novelas de fantasía? La confirmación de que estaba en el mundo de Konosuba aún no había llegado a él, y la incertidumbre alimentaba su análisis constante. Las preguntas se acumulaban en su cerebro de forma incesante. ¿Habría otros seres de anclaje en este mundo, como le había mencionado la voz? ¿Serían aliados o enemigos? ¿Y él? ¿Sería un objetivo para alguna fuerza desconocida? La posibilidad de convertirse en el blanco de criaturas o entidades de este nuevo mundo lo llevó a elaborar planes de contingencia en tiempo real. Su mente trazaba escenarios. Si aparecía un monstruo, ¿cómo reaccionaría? Si se encontraba con humanos, ¿cómo interactuaría para obtener información sin revelar demasiado? Su aguda inteligencia le permitió proyectar diversas situaciones, preparándose mentalmente para cualquier eventualidad. La serenidad exterior de Satoru ocultaba un torbellino de cálculos estratégicos. Fue en medio de esta profunda introspección, mientras su mente divagaba entre las posibilidades de su nueva vida, que el silencio se rompió de forma abrupta y violenta. Un sonido ensordecedor atravesó la quietud de la pradera. Una explosión. No era el eco lejano y amortiguado de una detonación distante, sino una explosión repentina y fuerte, tan potente que hizo vibrar el suelo bajo sus pies, enviando una onda expansiva a través de la hierba. Satoru se sorprendió, su compostura momentáneamente alterada. Sus 6 ojos, ya activos, procesaron la dirección y la posible causa en una fracción de segundo. En la distancia, más allá de la silueta del bosque que antes parecía tan pacífica, pudo distinguir una especie de concentración de edificaciones, una silueta vaga que sugería la existencia de un pueblo. Y, extrañamente, esa silueta le resultó familiar. Una chispa de reconocimiento, un fragmento de memoria de su vida pasada, intentó abrirse paso a través de la vorágine de información. La forma de los edificios, la densidad de las estructuras, algo en ello resonaba con los escenarios que había visto en pantallas. Pero la prioridad en ese instante era la explosión. La curiosidad de Satoru, junto con la posibilidad de encontrar algo interesante, un eufemismo para cualquier cosa que pudiera desafiarlo o darle información valiosa, lo impulsó a cambiar de dirección y dirigirse sin dudar hacia el origen del estruendo. El potencial peligro era un imán para su espíritu aventurero y su mente analítica. Mientras mis pasos me llevaban inexorablemente hacia el epicentro de aquella explosión, mi mente, siempre en constante ebullición, no dejaba de trabajar en un segundo plano. La curiosidad por mi entorno era apremiante, sí, pero la urgencia de comprender y dominar mis nuevas capacidades era aún mayor. Mi objetivo inmediato era claro: manifestar la energía maldita. Recordaba vívidamente cómo funcionaba en el anime, una fuerza oscura y poderosa que se manipulaba a través de las emociones y la intención. Con los 6 ojos activos, la tarea, que para otros sería un desafío titánico, se presentaba ante mí con una facilidad pasmosa. Cerré los ojos por un instante, no para bloquear el mundo exterior, sino para enfocarme en mi interior. Sentí un cosquilleo, una vibración latente en lo más profundo de mi ser. No era una sensación física como la electricidad, sino una energía etérea, casi un susurro en mi conciencia. Era fría, densa, pero a la vez increíblemente maleable. Era como si hubiera nacido con ella, una extensión natural de mi propio cuerpo, una parte intrínseca de lo que ahora era. Extendí una mano hacia adelante, con la palma abierta. Al principio, nada. Pero luego, me concentré en la intención, en el concepto de fluir, de controlar. Y sucedió. Una tenue aura oscura, casi imperceptible al principio, comenzó a emanar de mi palma. No era una descarga potente, solo un rastro, una prueba. Una sonrisa de satisfacción, de pura alegría por el descubrimiento, se dibujó en mis labios. El dominio era casi instintivo. No necesité un manual ni un sensei que me guiara.
Mis 6 ojos parecían comprender la estructura de la energía maldita a nivel fundamental, analizando sus propiedades, su flujo, sus posibles aplicaciones. Era como si cada partícula de mi nuevo ser, cada célula de mi cerebro, estuviera sintonizada con esa energía. La sentía vibrar en mis venas, recorrer mis extremidades, concentrarse en mi núcleo. Podía densificarla, dispersarla, moverla con una simple intención. Era el control absoluto, una sensación embriagadora de poder. Esto es increíblemente fácil, murmuré, la voz cargada de una confianza innata que apenas comenzaba a reconocer en mí mismo. Mi mente ya estaba visualizando las posibilidades, las infinitas formas en que podría aplicar esta fuerza. Si esto es solo el principio, ¿qué más podré hacer? Me preguntaba, la emoción burbujeando en mi pecho. El potencial era ilimitado, y eso me excitaba de una manera que pocas cosas lo habían hecho en mi vida anterior. A medida que me acercaba más y más al origen de la explosión, el bosque comenzó a ceder el paso a un terreno más abierto, salpicado de árboles dispersos y rocas de gran tamaño. Las siluetas que antes eran vagas se hicieron más claras, definidas por la luz del atardecer que comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Pude distinguir las formas de criaturas, y el sonido de una lucha se hizo más evidente, mezclado con gritos y el chasquido de algo metálico. Mi audición, agudizada por mis nuevas capacidades, captaba cada detalle. El chapoteo, los jadeos, el bramido de una bestia. Y entonces, los vi. La escena era caótica, casi sacada de una pesadilla. Un chico de cabello castaño, esgrimiendo una espada que parecía un juguete en comparación con la criatura a la que se enfrentaba, atacaba con todas sus fuerzas. Sus movimientos eran desesperados, pero llenos de una determinación que me pareció familiar. El objetivo de sus ataques era un sapo gigante, un monstruo viscoso y repulsivo, cuya piel verdosa brillaba bajo la luz moribunda del sol. Dentro de la boca abierta del sapo, una figura humana luchaba por liberarse, sus movimientos frenéticos y desesperados. Y a un lado, otro sapo, igualmente monstruoso y baboso, mantenía a una chica, visiblemente más pequeña, en su boca, sus piernas colgando patéticamente. La escena, grotesca y desesperada, impactó mi cerebro. Pero más allá de la sorpresa inicial, una ola de reconocimiento me golpeó con fuerza. La desesperación del chico de cabello castaño, la criatura sapo, la chica en la boca, todo encajaba. Era una coincidencia imposible, demasiado específica para ser aleatoria. Las piezas del rompecabezas que mi mente había estado armando desde mi despertar finalmente encajaron con un clic audible. Una exclamación silenciosa, pero cargada de incredulidad y un dejo de diversión, resonó en mi mente. Konosuba. La imagen de ese chico de cabello castaño, Kazuma, luchando desesperadamente contra un sapo gigante, y las dos chicas atrapadas, era demasiado vívida para ignorarla. Mi mente ya había procesado el escenario y la solución. No tenía que pensar dos veces. Sin dudarlo un instante, mi mano derecha se alzó instintivamente hacia mi rostro. Con un movimiento rápido y decisivo, me quité los lentes negros. Por un breve y familiar momento, la sobrecarga sensorial regresó, una avalancha de detalles invadiendo mis 6 ojos. Las texturas de la piel del sapo, las partículas de polvo suspendidas en el aire, la tensión en los músculos de Kazuma, todo se manifestó con una claridad abrumadora. Pero mi cerebro, ahora más acostumbrado, se ajustó en un abrir y cerrar de ojos, procesando la información con una eficiencia escalofriante. Ya no era una molestia, sino una herramienta. Mi presencia, imponente a pesar de la distancia, se hizo notar. Caminé con una calma que contrastaba drásticamente con el caos que me rodeaba, cada paso era una declaración de poder. Mi aura de confianza, algo que sentía surgir desde lo más profundo de mi ser de Satoru Gojo, era innegable. Me detuve a unos pocos metros de la escena, observando el patético intento de Kazuma.
Sus movimientos eran torpes, su espada apenas hacía mella en el monstruo. Era como ver un insecto intentar derribar un árbol. Una sonrisa, una mezcla de arrogancia y despreocupación que ya se sentía natural en mi nuevo rostro, se dibujó en mis labios. «Hola, débiles», exclamé, mi voz resonando con una autoridad que no había poseído en mi vida anterior, pero que ahora fluía con naturalidad. Era un tono que invitaba tanto al asombro como a una ligera irritación. «Veo que necesitan ayuda». Mi mirada se posó en el sapo gigante que tenía a la primera chica, Aqua, en su boca. Mis 6 ojos analizaron al monstruo, su composición, su energía vital. Era insignificante. Un insecto, de verdad. Kazuma, en medio de un golpe fallido que lo dejó expuesto, se giró para mirarme. Su expresión era una mezcla de sorpresa, confusión y una pizca de frustración por mi aparente arrogancia. ¿Quién es este tipo?, debió pensar, viéndome acercarme con esa tranquilidad casi insultante, como si la situación de vida o muerte fuera una simple molestia para mí. Su cara, sudorosa y cubierta de lodo, era un poema. Con una calma que desafiaba la lógica, me acerqué al sapo que retenía a Aqua. No necesitaba prisa. Con un movimiento fluido y una velocidad imperceptible para los ojos de Kazuma, incluso para sus reflejos de aventurero de bajo nivel, coloqué mi mano abierta sobre la barriga del monstruo. La viscosidad de la piel del sapo era repulsiva, pero no me inmuté. Mis dedos no la tocaron realmente, flotaban sobre la superficie gracias a mi técnica. Sentí la densa y repulsiva energía del sapo, la vitalidad de la criatura. «Azul», murmuré, la palabra un susurro que se convirtió en un torbellino de poder. No hubo un gran grito ni un despliegue de energía explosivo y ruidoso, no al principio. Era un vacío. Una fuerza de atracción concentrada, invisible, que se manifestó justo en el punto de contacto. El sapo, que segundos antes había sido una mole inmensa, comenzó a colapsar sobre sí mismo. Su piel se arrugó, sus órganos internos fueron aplastados por una presión inimaginable. No explotó en sangre y tripas, no. Simplemente se desintegró, se comprimió hasta la nada, dejando solo una ráfaga de luz tenue y una pequeña nube de vapor verdoso. La desintegración fue tan instantánea que la chica, Aqua, que estaba en su boca, salió disparada por la inercia residual, catapultada hacia atrás por la liberación súbita de la presión. Pero antes de que pudiera golpear el suelo con un golpe seco, mis reflejos de gojo, perfeccionados por mis 6 ojos, actuaron. Con una agilidad que habría avergonzado a cualquier niña, la atrapé en el aire, sujetándola firmemente pero con delicadeza. Su cuerpo estaba cubierto de baba de sapo, empapado y apestoso, pero no me importó. Con un movimiento fluido, la deposité suavemente en el pasto, lejos del peligro inmediato. Los 6 ojos son una ventaja excepcional, pensé, la eficiencia y precisión de mi poder confirmando mis sospechas más optimistas. No era solo la vista, era la capacidad de procesar, prever y reaccionar. Sin perder un segundo, mi atención se centró en el otro sapo, el que retenía a la pequeña maga, Megumin. Él, al verme desintegrar a su compañero, había intentado huir, arrastrándose torpemente. No lo permití. Mi mano se alzó nuevamente, la intención clara en mi mente. «Azul», volví a murmurar, y la misma fuerza de atracción se manifestó. El segundo sapo, igual de impotente que el primero, también se desvaneció en el aire, dejando a Megumin caer al suelo. Ella, a diferencia de Aqua, no fue lanzada con tanta fuerza, pero también estaba cubierta de una sustancia viscosa y maloliente. Ambas chicas, ahora libres, estaban en el suelo, lloriqueando y haciendo ruidos extraños. Aqua, particularmente, gemía a pleno pulmón, un sonido agudo y molesto. Las ignoré por completo en ese momento. Mi atención estaba fija en Kazuma. Él seguía de pie, con la boca abierta, los ojos desorbitados en una expresión de incredulidad absoluta.
Era cómico, la verdad. Parecía que su cerebro no podía procesar lo que acababa de presenciar. No lo culpaba. Para él, yo había aparecido de la nada y había desintegrado a dos monstruos que lo habían puesto en aprietos con una facilidad insultante. Di un paso al frente, una sonrisa confiada y una pizca de burla adornando mi rostro. A ver, dije, mi voz adoptando un tono juguetón pero con un subtexto de superioridad. Tienen suerte de que alguien tan increíblemente fuerte como yo haya estado por acá. Era una declaración audaz, arrogante, sí, pero con la demostración que acababa de dar, estaba más que justificada. La mirada atónita de Kazuma lo confirmaba. Este era el comienzo de algo interesante. Y yo, Satoru Gojo, estaba listo para el espectáculo. Mientras Aqua seguía con sus lamentaciones, un sonido estridente que parecía competir con el chillido de un grillo desafinado, mi atención, aunque brevemente desviada, se posó en la otra chica, la pequeña maga de cabello castaño. Para mi asombro, ella no estaba lloriqueando. En lugar de eso, Megumin estaba comentando, con una voz extrañamente tranquila para la situación, que el interior del sapo no había sido tan malo y que de hecho, se había sentido bastante bien. Mi mente, aunque siempre analítica, no pudo evitar un destello de perversión. Esta chica es rara, pero interesante. La ironía de sus palabras, dada la baba y el hedor que la cubrían, era casi tan divertida como la expresión de Kazuma. Con mi característica indiferencia hacia las trivialidades y las quejas ajenas, las ignoré por completo, volviendo mi enfoque principal a Kazuma. Él seguía en un estado de estupefacción, sus ojos fijos en mí como si fuera una aparición de otro mundo. Hola, yo soy Satoru Gojo, me presenté, mi voz relajada pero con un matiz de confianza que ya se sentía natural. Era un nombre que, aunque conocido para mí, era completamente nuevo para ellos, un nuevo comienzo. Con un toque de astucia digna de mi intelecto, me hice el tonto, fingiendo una evaluación casual de su apariencia. Me incliné ligeramente, examinándolo de pies a cabeza con una mirada pensativa, como si estuviera descifrando un rompecabezas. «Hey, tú no eres de este mundo, ¿cierto?», pregunté, mi mirada penetrante buscando una reacción. Era una pregunta retórica, por supuesto. Mis 6 ojos ya habían analizado la energía de su alma y su vestimenta inusual, confirmando lo que ya sospechaba. Kazuma, aún procesando la increíble demostración de poder que había presenciado, parpadeó varias veces antes de responder, su voz teñida de sorpresa. «¿Sí? ¿Cómo sabes eso?». Una sonrisa se deslizó por mis labios. «Por tu vestimenta», respondí con facilidad, una mentira piadosa que sonaba plausible y que me permitía establecer una conexión instantánea con él. «Yo también acabo de reencarnar», añadí, una verdad a medias, pues mi reencarnación era de un tipo muy particular, pero lo suficientemente vaga como para ser creíble. La idea de que éramos compatriotas de otro mundo era el puente perfecto para ganarme su confianza. Lo ayudé a recomponerse, ofreciéndole una mano para que se pusiera de pie. Mientras lo hacía, aproveché la oportunidad para, con una curiosidad fingida, empezar a preguntarle sobre cómo era este mundo. «Entonces, ¿cómo es este lugar? ¿Qué tipo de aventuras hay por aquí?», inquirí, mi tono casual pero mi mente absorbiendo cada palabra. Obviamente, gracias a mi conocimiento del anime, yo ya sabía todo sobre Konosuba. Sus sistemas de aventureros, sus monstruos, sus dioses excéntricos, su economía, pero era crucial mantener la fachada de alguien que acababa de llegar y estaba desorientado. Cada respuesta de Kazuma era una confirmación de mis recuerdos, y cada confirmación, un punto más en mi estrategia. Empezamos a caminar, alejándonos del desastre de los sapos, mientras hablábamos. Kazuma, aún visiblemente impresionado por la facilidad con la que yo había despachado a los monstruos, me comentó que su grupo de aventureros, por decirlo de alguna manera, necesitaba desesperadamente un nuevo integrante.
Había un brillo de esperanza en sus ojos, una desesperación por encontrar a alguien competente, y yo era la respuesta a sus oraciones. De repente, se detuvo y, con una mezcla de cautela y audacia, me preguntó si quería unirme a ellos. Sentí una punzada de diversión. El plan se estaba desarrollando a la perfección. Claro, dije, mi sonrisa un poco más amplia. Pero, aún no tengo plata para convertirme en aventurero. Supongo que un tipo tan fuerte como yo tiene un precio, ¿no? Era una prueba, una forma de ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Kazuma, visiblemente emocionado y alegre por la perspectiva de tener a alguien tan poderosamente Odd como yo en su equipo, no dudó. No te preocupes por eso, exclamó, con una energía renovada. Yo cubriré tu cláusula de aventurero. Lo que sea con tal de tenerte en el equipo. Acepté con una inclinación de cabeza. La alianza estaba sellada. Kazuma, con un entusiasmo que no le había visto antes, cargó a Megumin en su espalda. Pobre niña, aún olía fatal, pero lo ignoré con éxito. Aparentemente aún no conocían a Darkness, así que eso quiere decir que recién conocen a Megumin y esta era su presentación. Bueno, veré cómo llevaré este mundo a la perfección. Bueno chavales, acá acaba el capítulo, espero que les haya gustado, me demoré un poco en escribirle y bueno, esto sería todo por ahora, espero nos volvamos a ver, sayonara.